¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con este módulo del uso racional de la fuerza pública en su paz conceptual y principios generales. Pero no sin antes ver un marco de situación, el marco de las políticas públicas de seguridad instauradas por el Ministerio de Seguridad. Los ciudadanos y la comunidad son actores centrales del sistema. Las funciones específicas que competen a la policía en tanto auxiliares del sistema de administración de justicia y servidores de los ciudadanos que esperan una respuesta a los problemas de inseguridad, se desarrolla dentro del marco del principio de publicidad. Ustedes entiendan, ¿no?, como principio de legalidad en principio. En ese contexto se observa un aumento del índice delictivo en los últimos tiempos. La violencia, crueldad, desprecio por la dignidad, por la vida humana, que han alcanzado algunos sujetos que viven en el marco de la ley, lo que motivaron enfrentamientos policiales en el marco del cumplimiento de su deber legal de proteger la vida, la libertad y la propiedad, y amparados en la legítima defensa, muchas veces se ven obligados a utilizar el arma de fuego. A su vez también existen otros sujetos que utilizan el arma por utilizarla y que realmente no sé cómo tienen un arma de fuego cuando deberían estar altamente capacitados para poder usarla. Sin embargo, en este contexto exige un tratamiento legal adecuado a los fines de establecer reglas de procedimiento protocolar que posibiliten un adecuado desenvolvimiento del personal policial dentro de un proceso dinámico social, avalados por un actuar legítimo y transparente en el marco de los derechos humanos. Establecer normas básicas que rigen ya la ley del uso racional de las fuerzas públicas, que después, bueno, nosotros estamos haciendo una condensación de todo esto, o condensándola, básicamente sobre el uso racional de las fuerzas públicas, la coerción de armas de fuego en la policía de Tucumán. Aquí, para posibilitar tal accionar de coerción, fuerza, se deberá tener en cuenta tres características fundamentales que marcan el protocolo. Es interactivo, es situacional y promueve el uso diferenciado de la fuerza. Decimos que es interactivo porque busca, sin perder la iniciativa, la actuación del personal policial esté acorde con las acciones de quienes interactúan con él y se adapte permanentemente en función de ellas. En ese sentido, permite evaluar las necesidades de incrementar o disminuir el nivel del uso de coerción, así como la utilización de las herramientas y técnicas más adecuadas para resolver las situaciones que se presenten de acuerdo con la evolución de la interacción. Es situacional porque incluye criterios para una evaluación táctica de la situación, tales como el lugar donde participantes de manera activa o pasiva, el enfrentamiento y capacidad del personal, disponibilidad de refuerzos, etc. Finalmente se promueve el uso diferenciado de la fuerza, porque identifica distintos niveles de coerción fuerza. Le reconoce al funcionario policial la posibilidad de incrementar y disminuir la fuerza empleada en función del desarrollo de la interacción. En el marco conceptual, bueno, acá ustedes tienen que ver que en ese sentido, orgánicamente, la policía de Tucumán se encuentra regida por la ley 3656, la que dispone en su artículo primero, que la policía de la provincia de Tucumán es la institución que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público, la seguridad general y la paz social. La policía de Tucumán tiene funciones de policía de seguridad y judicial. Como tal, las atribuciones de las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y otros derechos de la población. También actúa como auxiliar permanente de la Administración de Justicia. Cada argumento lo podemos sacar del artículo primero de la ley 3823. El artículo 8 de la citada norma también establece que las funciones de la policía de seguridad consiste esencialmente en el mantenimiento del orden público, la preservación de la seguridad general y la prevención del delito. En cambio, el artículo 9 establece que a la policía de Tucumán le corresponde especialmente prevenir y reprimir la perturbación del orden público, garantizando especialmente la tranquilidad de la población y la seguridad de las personas y la propiedad contra todo ataque o amenaza. Proveer a la seguridad de las personas cosas del Estado, entendiéndose por tales funcionarios, empleados y bienes. En ejercicio de la función de seguridad, la policía de la provincia podrá dictar reglamentaciones cuando sean indispensables para poner en ejecución disposiciones legales, impartir órdenes cuando el cumplimiento de las leyes así lo exigen y en los casos que ellas determinen. Inspeccionar, por ejemplo, con la finalidad preventiva vehículos en la vía pública, talleres, garajes y locales de venta, controlar los conductores y pasajeros de los vehículos que se encuentran en circulación,
Asimismo, para ser operativa la Ley Orgánica Policial, la número 3656, se dictaron sendas normas reglamentarias, entre ellas el Reglamento Orgánico de Comisarías y Subcomisarías, el ROCS, y una serie de protocolos para facilitar el ejercicio de la función policial. Dicha legislación policial y el proceder de los recursos humanos en materia de uso de la fuerza pública se fue adecuando a las normas supraconstitucionales a lo largo de los años. Sin embargo, tan pronto se analiza la primera legislación policial, de recuerdo disperso, en especial en materia de tratamiento sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que dificulta en muchos casos el conocimiento cabal por parte del sujeto cognoscente, es decir, el funcionario policial encargado de aplicar la fuerza pública, funcionario policial. ¿Qué podemos mencionar entre las normas que rigen la materia de la Ley Orgánica 3656, como nos venía diciendo? El reglamento de provisión de armas de puño, publicada en el anexo número 1 de la orden del día 19308, de fecha 6 de mayo de 1980, el decreto 1242/14, sobre las actividades policiales con respecto a cursos, seminarios o jornadas sobre el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, instrucciones específicas que imparte la superioridad. Complementa la materia sin agotar la temática la Ley 6344 de 1992, de adhesión a la Ley 24.059, que es la Ley de Seguridad Interior, que actualmente se encuentra vigente por Ley 8240 del dispuesto jurídico. La Policía de Tucumán se enfrenta diariamente a diferentes situaciones de violencia de variada índole, a veces extrema. Las consecuencias irreparables que puede tener el uso de la fuerza exigen al Estado la definición de reglas y procedimientos claros a seguir cuando el empleo de distintos grados de coerción por parte de sus funcionarios es necesario e inevitable. Estos principios y procedimientos que los empleados policiales deben aprender durante los entrenamientos y aplicar una vez que estén en la calle, pero que además deberían guiar la evaluación de los incidentes en los que efectivamente se ha hecho uso de la fuerza. Lamentablemente ello no siempre sucede. Se les da un arma y ustedes andan por la calle con esa arma y muchas veces se les presentan situaciones y no saben qué es lo que van a hacer. A veces cuando se utiliza la fuerza, los policías no saben con certeza si dicha intervención será percibida y evaluada social o judicialmente como un hecho legal o ilegal, generando incertidumbre en el mismo personal y desconcierto en la comunidad. Esta incertidumbre, que alcanza todos los aspectos de la coerción legal, desde el registro de un vehículo sospechoso hasta el uso del arma de fuego, puede tener origen en diferentes factores. Entre estos factores se encuentran, por ejemplo, posibles inconsistencias en el entrenamiento recibido por los policías, el desconocimiento de los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza vigente por parte de quienes deben ser evaluados, básicamente jueces y fiscales, pero también de otros actores que, como los medios de comunicación y las asociaciones de víctimas, funcionan como mecanismos informales de regulación. Es de público y notorio los enfrentamientos acaecidos en los últimos tiempos, donde fueron abatidos sujetos en enfrentamientos policiales. Entre ellos cabe mencionar la muerte de un menor de edad que fue abatido cuando arremetió a disparos contra la humanidad de un empleado policial. A estos enfrentamientos, y dentro del marco de la Ley 9057 de emergencia de seguridad, es que se elaboró un protocolo para el uso racional de la fuerza, la coerción y armas de fuego de la Policía de Tucumán. Es de los fines de condensar los principios constitucionales mencionados anteriormente con la normativa doméstica policial y otorgar mayores garantías al ejercicio de la función policial y, en definitiva, a la comunidad toda. Y una vez confeccionado, otorgar injerencia a distintos órganos que ya tienen que tener conocimiento de dicha normativa. Que este protocolo tomó como base directivas o directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, en 1990, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1979, legislación vigente, en especial también la Ley 3676,
y al reglamento de comisarías y subcomisarías y tratados de derechos humanos consignados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En el ámbito nacional se consultó distintas referencias también, que prácticamente todas coinciden en lo mismo. Ahora bien, hay un concepto básico que ustedes tienen que tener y que, si bien es cierto, los principios básicos de la ONU sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que fueron elaborados por diversos expertos del área de la aplicación de la ley, incluidos agentes de policía, y que se debatieron en una serie de reuniones preparatorias y consultas entre 1987 y 1990, antes de ser adoptado finalmente por el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana, como les dije. La Asamblea General acogió con satisfacción los principios básicos en su resolución 45/121 de diciembre de 1990, pero no emitió definición alguna con relación a una definición de fuerza, por lo cual cierta información vamos a tener que buscarlo en la doctrina. Así, podemos decir, con respecto a la fuerza, que es toda acción física emprendida para controlar el movimiento y libertad de otro individuo. O se define la fuerza policial legítima como cualquier fuerza física policial, desde técnica de mano abierto hasta el uso de armas de fuego, para obligar a las personas a actuar o para impedirles que actúen con el fin de lograr un objetivo policial legítimo. Ante la limitación normativa y conceptual respecto del uso de la fuerza, la coerción policial y el uso de armas de fuego se dispone con el mecanismo del protocolo que ustedes tienen como ley. Existen ciertas directrices o existen ciertos estandartes, ahí ustedes lo están teniendo en la filmina, que son los códigos de conductas que acaba de mencionar para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, tienen directrices sobre las funciones de los fiscales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es lo que más me interesa, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en fin. Y, obviamente, los principios básicos sobre el empleo de fuerzas y armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Acá yo les decía a ustedes cómo es el modelo, va de menor a mayor, siempre hay un riesgo latente, está la presencia policial, pero ya lo vamos a ir explicando a medida que va pasando todo esto, cómo es el sistema. Aquí, bueno, los elementos básicos sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, esto lo tiene que tener presente, porque ejercer el monopolio de la fuerza legítima es uno de los rasgos definitorios del Estado moderno, en tanto la provisión de la seguridad como bien público ha sido históricamente una de sus funciones esenciales. En las sociedades modernas, la función policial es atribuida a determinados miembros del conjunto con el fin de prevenir y reprimir en su nombre la violación de ciertas reglas que rigen la vida social. A tal fin, ese grupo específico podría hacer uso de la fuerza cuando ello fuera necesario. Esto no significa, por cierto, que la función policial se reduzca solamente al empleo de la fuerza y no suponga el uso de otros medios de acción. Sin embargo, la posibilidad última de recurrir a la coerción física es la que le otorga cierta especificidad a la función policial, y lo que debería llevar a la definición de una política integral al respecto, que establezca alineamientos de uso de la fuerza, mecanismo de reporte cuando ello ocurre, y de controles sumamente estrictos sobre su ejercicio. Contrariamente a lo que se entendió durante mucho tiempo, la seguridad ciudadana no solo depende de la policía, sino que es producto de la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores. Sin embargo, la policía es un engranaje insustituible para la garantía de los derechos humanos comprometidos ante la violencia y el delito. La tarea policial asignada por el Estado policial conforme a la Ley 3656 se puede resumir en el mantenimiento del orden público, la protección de los derechos y garantías fundamentales del individuo, los socorros y la asistencia en todo tipo de situaciones de emergencia, y la prevención y conjuración del delito.
para el efectivo cumplimiento de estas funciones se han conferido a la policía de la provincia medidas coercitivas, entre las cuales se encuentran las de arresto, entrada, registro y aprehensión, y el uso de la coerción y la fuerza potencialmente letal bajo ciertas condiciones. El uso de la fuerza, ciertos principios que son generales. La policía de la provincia estará sujeta, obviamente, a los siguientes principios reguladores de la coerción-fuerza. El primer principio es el principio de legalidad. Para el cumplimiento de las funciones que les fueran legalmente asignadas, y solo en este fin, los funcionarios policiales cuentan con una serie de poderes y facultades que entrañan la posibilidad de usar la coerción y la fuerza. El recurso a cualquiera de estas facultades, sin embargo, será válido en la medida en que tenga por fin el cumplimiento de una obligación legal y se ejerza respetando ciertos principios rectores destinados a resguardar los derechos de las personas, y en particular el derecho a la vida como valor supremo a proteger en un Estado democrático. La facultad policial de usar la fuerza debe estar suficientemente fundamentada en la legislación provincial y en su ámbito, en su caso, en la nacional. En particular, el uso de la fuerza debe estar al servicio de un objetivo legítimo establecido por la ley, es decir, al principio de legalidad en sentido estricto. No debe entenderse en el sentido de calificación general de una acción como legal o ilícita o ilegal o ilícita. De hecho, una condición previa para evaluar un acto a la luz de principios básicos es que la fuerza que se use para el fin lícito de aplicación de la ley. Cuando el empleo de la fuerza no tiene como fin lograr un objetivo legítimo establecido en la legislación nacional, por ser, por ejemplo, castigo o uso de medios físicos para obtener una confesión, es ilícito per se y no se inscribe dentro de los alcances de esta directriz. Con relación al uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la seguridad de las personas que habitan en su territorio se encuentran amenazadas por situaciones de violencia, lo que puede incluir situaciones concretas, el uso de medios letales. Sin embargo, advierte que los medios de represión de hechos violentos o criminales que amenacen los derechos de la población referidos a las seguridad ciudadanas no son ilimitados y que independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de quienes perpetran ciertos delitos, el Estado no puede recurrir a ellos. En relación a este principio, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Para utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces y no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. El segundo de los principios es el de necesidad. El principio de necesidad sirve para determinar si se debe emplear la fuerza y, en caso afirmativo, cuánta fuerza debe aplicar. En ese sentido, el principio básico 4 dispone que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. El principio de necesidad tiene tres componentes. Un componente cualitativo. ¿Es necesaria en absoluto la fuerza o es posible lograr el objetivo legítimo sin recurrir a ella? Es la primera pregunta que me debo realizar. Cuantitativo. ¿Cuánta fuerza es necesaria para lograr el objetivo? El nivel de fuerza que se emplea debe ser el mismo y que puede seguir considerándose eficaz. Temporalmente, ¿el uso de la fuerza debe cesar una vez logrado el objetivo o cuando éste no pueda ya lograrse? Bueno, el tercer principio, el principio de proporcionalidad, sirve para determinar si hay equilibrio entre los beneficios del uso de la fuerza y las posibles consecuencias y los daños, obviamente, causados por su uso. En ese sentido, el principio básico 5 dispone cuando el empleo lícito de la fuerza y de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persigue. El uso de la fuerza puede justificarse en relación con la importancia del objetivo legítimo que se debe alcanzar. En ese contexto, cabe destacar que, por legítimo que sea, ningún objetivo
justifica la aplicación de la tortura, que se encuentra absolutamente prohibida, cualquiera sea la circunstancia. De esta manera, ningún funcionario policial encargado de hacer cumplir la ley podrá infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra o amenazas de guerra, amenazas de seguridad nacional, inestabilidad interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El uso de la fuerza es una medida excepcional y en ese contexto solo deben usarse aquellas que sean necesarias para alcanzar un objetivo legítimo. El principio de proporcionalidad prohíbe el uso de la fuerza cuando el daño que inflige exceda a sus beneficios, es decir, el logro de un objetivo legítimo. En consecuencia, exige que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstengan de usar esa fuerza y, en última instancia, acepten que el objetivo legítimo no podrá lograrse. Expresa el principio de que el fin no justifica los medios. Esto resulta de especial importancia en lo relativo al derecho a la vida. En suma, el principio de proporcionalidad significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo están autorizados a poner en peligro una vida si es con el fin de salvar o proteger otra vida. El principio de moderación. Se empleará el nivel de fuerza cuyas consecuencias sean los menos lesivas para la vida y la integridad física propia y de terceros. Este principio debe interpretarse para hacer uso diferenciado de la fuerza. Se debe restringir el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Para ello, la institución cuenta con distintos tipos de armas y municiones, tonfas, bastones de infantería, escopetas con partículas de tumulto, invitando a los funcionarios policiales a contar con equipos autoprotector, chalecos antibalas, chalecos antipunzantes, etc., y medios de transporte adecuados, de forma tal de contribuir a disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo. Sin embargo, siempre portará el arma de fuego para utilización como último recurso, solamente en caso de defensa de terceros o la propia. Por otra parte, se debe promover la moderación en el uso de las armas de fuego, cuando su uso sea inevitable, así como también reducir al mínimo los daños y lesiones, protegiendo la vida humana. El principio de responsabilidad. Se rinden cuentas y se asumen las diversas responsabilidades que su empleo genera. El servicio de policía debe entenderse que goza del beneficio de independencia operativa en el cumplimiento de las tareas que le incumben, entrañando esa independencia a su vez plena responsabilidad sobre dichas tareas. Dispone también que el personal policial debe ser individualmente responsable por sus actos, de sus omisiones o de las órdenes dadas a sus subordinados, y que debe ser posible, en todos los casos, determinar el responsable superior, en última instancia, de los actos u omisiones de los funcionarios policiales. No podrá alegar obediencia de órdenes superiores que tenían conocimientos que la orden era de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, que era manifiestamente ilícita y tuvieron oportunidad razonable de negarse a cumplirla, aclarando que de cualquier modo también serán responsables los superiores que dieron la orden ilegítima o ilícita. Con respecto al uso de la coerción, con la expresión uso de la fuerza, como vimos, nos referimos a todas formas de interferencia física sobre un individuo o grupo de individuos. Por otra parte, en la normativa provincial, que ustedes ya la tienen ahí, se referirá al uso de coerción para dar cuenta de aquellas intervenciones en las cuales, pese a no producirse una interferencia física, existe un ejercicio de la autoridad, presencia, órdenes verbales, etc., con ese sentido coercitivo. Uso de la coerción y uso de la fuerza son conceptos complementarios, combinados en la frase uso de la coerción fuerza, permite referirse a todas las formas, modalidades y mecanismos de intervención coactiva que caracterizan las formas de acción e intervención típica de las instituciones de seguridad pública. En ese sentido, el concepto de uso de la coerción y fuerza es complejo, pues comprende una amplia variedad de modalidades y puede darse en diferentes circunstancias y por lo tanto requiere del desarrollo de múltiples y variados mecanismos de regulación y control. En cuanto a aquí presentamos al modelo de uso de la coerción fuerza, hay que
evaluar, planificar, actuar, y vemos ahí ciertos círculos que ustedes tienen que tenerlo presente. En doctrina se han elaborado diferentes modelos que permiten el uso de la coerción de fuerza, razón por la cual acudimos a ella a los fines de simplificar el aspecto situacional. El funcionario policial evalúa continuamente la situación y elige la opción más razonable en función de lo que percibe en cada momento. El círculo interior del gráfico, situación, contiene el componente evaluador, planificador y actuar, que debe ser visto como algo dinámico, teniendo en cuenta que la evaluación de la situación por parte del personal es permanente. El proceso de evaluación continúa también y contribuye a explicar cómo una conducta y la respuesta elegida puede cambiar de cooperativa a agresiva en términos potencialmente letales, y la respuesta a ir de la comunicación al uso de la fuerza potencialmente letal en una fracción de segundo, sin pasar por ninguna otra conducta u opción de la fuerza. Por eso nosotros en una de las filminas poníamos acá que nosotros teníamos el sospechoso de policía, el riesgo latente, la presencia policial, y veíamos, podés pasar desde una verbalización simple hasta que el sujeto, por ejemplo, te puede actuar desde una agresión letal. Entonces vos tenés que utilizar la misma graduación. O sea, pasás desde la verbalización o puede ser una agresión no letal. Entonces, el sospechoso está en constante interacción con el policía. Por eso el policía está evaluando. El área adyacente a la situación contiene los diferentes tipos de comportamiento del sujeto con el que el funcionario de policía interactúa, diferenciando las siguientes categorías: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión no letal, agresión potencialmente letal. La percepción y las consideraciones tácticas se encuentran interrelacionadas y por eso contenidas en las mismas áreas o anillos del gráfico. Los factores de cada funcionario policial le aporta a la situación, que son únicos y propios de cada policía, interactúa tanto con los factores situacionales como con los conductuales para determinar cómo un policía puede llegar a percibir o evaluar la situación a la que se enfrenta. Más aún, la percepción del funcionario respecto de una situación puede afectar su evaluación y a su vez sus consideraciones tácticas. El área exterior del gráfico representa las opciones de coerción y fuerza a las que puede recurrir la policía. Estas opciones van desde la mera presencia a la comunicación, controles de contacto, controles físicos y técnicas de neutralización hasta llegar a la fuerza potencialmente letal. La evaluación puede entenderse como un proceso dinámico, continuo y sistémico y sistemático, mediante el cual el funcionario policial analiza las modificaciones que se producen en sus propias percepciones, el sujeto con el cual está interactuando y las circunstancias que le rodean, para y en función de las conclusiones a las que arribe, plantear el curso de acción a seguir y operar de manera acorde. El denominado síndrome de la fracción de segundo supone que no hay principios, mejor dicho, generales que rijan la forma de enfrentar hechos de violencia, porque no existen dos situaciones similares. La única forma de manejar las situaciones de peligro es capacitar a los policías para que logren reaccionar lo más rápido posible. Fruto de la presión a la que se encuentran sometidos de los escaso tiempo disponible, a veces los resultados no son los deseados. Cuando ocurre lo anterior, formular críticas es injusto y no incentiva acciones firmes y enérgicas en el futuro. Cualquier opinión sobre la acción policial en situaciones de riesgo debe fundamentarse en las circunstancias del hecho. Si la policía reacciona ante la provocación de los civiles, la responsabilidad por las consecuencias se recae sobre estos últimos. A este respecto, Zaffaroni, cuando trata el tema de la legítima defensa, dice que en cuanto al concepto de inminencia de la agresión requerido por la ley, proporciona un ejemplo que debe tenerse presente al momento de evaluar la acción policial ante un enfrentamiento armado. Este autor sostiene que la agresión es inminente cuando es susceptible de percibirse como amenaza manifiesta, dependiendo su realización solo de la voluntad del agresor. Cuando un sujeto extrae el arma, poco importa que demore 2 segundos o 1 hora en disparar. Sin embargo, solo excepcionalmente las intervenciones policiales ocurren en fracciones de segundos.
Es importante tener en cuenta que en ocasiones se llega a incidentes que involucran el uso de la fuerza y en el marco de los cuales hay personas que resultan heridas o muertas, simplemente como consecuencia de que los policías se han puesto a sí mismos en una situación en la que el uso de la fuerza se termina convirtiendo en la única opción disponible. Es decir, el uso policial de la fuerza se torna inevitable tras un manejo inadecuado de una situación que sus inicios era solo potencialmente peligroso. La principal responsabilidad del funcionario policial es proteger la vida de las personas. Sin embargo, cuando una situación escala peligrosamente o cuando las consecuencias de una intervención policial continuada incrementan seriamente los riesgos, el repliegue táctico podría ser lo más apropiado. Esta situación conlleva el cese de la intervención y el retiro del funcionario de la escena. También es sabido que en ocasiones tiempos y distancias insuficientes o la naturaleza misma de la situación deberían llegar a descartar la opción de retirarse, sin incurrir en incumplimiento de los deberes del funcionario público, puesto que actuó dentro del estado de necesidad. Si el policía decidiera que la opción de retirarse resulta tácticamente apropiada, podría considerarse hacerlo para privilegiar opciones tales como buscar una protección, cobertura alternativa, esperar la llegada de refuerzos, unidades especiales, etc. En muchos casos, el funcionario policial no se enfrenta intempestivamente ante una situación conflictiva, sino que le es requerido intervenir, a veces como refuerzo, ante una situación sospechosa. En estas oportunidades, el proceso de evaluación debe comenzar antes de arribar a la escena del hecho, a fin de limitar las posibilidades de que el policía que arriba al lugar se vea desbordado ante la situación y como resultado escale rápidamente hacia el uso de la fuerza potencialmente letal. Para ello debe tratar de responderse las siguientes 5 preguntas antes de entrar en escena. Primero, ¿cuáles son los riesgos implicados en esta situación? ¿Cuál es mi objetivo de esta situación? ¿Soy capaz de lograr este objetivo teniendo en cuenta los riesgos? ¿Me está legalmente permitido tratar de alcanzar ese objetivo? ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Existe un plan de acción? ¿Mi jefe tiene un plan de acción? Para responderme a estas preguntas, el funcionario policial recurrirá a la información que le ha sido proporcionada o intentará obtenerla a través de sus superiores, colegas o de la persona que le haya asignado la misión. La evaluación, mejor dicho, de una situación incluye 3 elementos diferenciados: el escenario, la conducta del sujeto y la percepción del policía, junto con las consideraciones tácticas. El análisis metódico de estos factores, comprendidos dentro de cada uno de estos 3 elementos, ayudará al policía a comprender la situación y responder a ella, como así a explicarle a otros cómo una situación particular fue percibida, evaluada y enfrentada. En el escenario, cuando el funcionario policial decide que debe intervenir funcionalmente en una situación, debe evaluar varios aspectos del escenario. Existen al menos 6 factores que pueden caracterizarlo. Cada uno de ellos debería estar comprendido en la evaluación que se haga al funcionario. Condiciones medioambientales, climáticas, si llueve, el nieve, calor, viento, momento del día, claridad, oscuridad, características del terreno, área residencial, urbana, rural, espacio cerrado, espacio de aire libre, ubicación física, costado del camino, sobre el techo de una vivienda, en una escalera, otros factores, disponibilidad de recursos para tenerse cubiertos, la cantidad de sujetos intervinientes, más importante que la cantidad de policías y sujetos, es un número. Es decir, si un sujeto enfrenta a un policía, o un sujeto enfrenta a 2 o más policías, múltiples sujetos se enfrentan a un policía, o múltiples sujetos se enfrentan con múltiples policías. Las características del sujeto. Al evaluar el sujeto, o la característica del sujeto, debe tener en cuenta por distintas razones, históricas, culturales, económicas, de desarrollo psicofísico, etc. Existen grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, menores de edad, personas con discapacidad, ancianos, y por lo tanto requieren tratos y consideraciones especiales que tendrán incidencia en el modo en que se definen las intervenciones y los niveles de coerción o fuerza que se utilicen. Por otra parte, varias de estas características, la postura física, por ejemplo, no pueden evaluarse de manera absoluta por elementos relacionales. En otras palabras, deben comportarse como las del personal policial interviniente. Edad, sexo, se encuentra bajo la influencia del alcohol o de droga, contextura, fuerza, habilidad física, estado emocional, disponibilidad, cercanía de armas, conocimiento previo del sujeto, si tiene antecedentes delictivos, experiencia de contacto anteriores entre él y los policías intervinientes,
y el sujeto, qué habilidades ya tiene demostradas, el tiempo y la distancia. El concepto de tiempo y de distancia se refiere a aquellas condiciones que determinan si el policía debe responder inmediatamente o si por el contrario puede demorar su intervención hasta que las condiciones sean las más favorables. Eso dependerá de cuestiones tales como, por ejemplo, gravedad de la situación, posibilidad de ponerse cubierto, inminente arribo de refuerzo, posibilidad de incrementar la distancia respecto al sujeto, disponibilidad de rutas de escapes. También hay que ver las señales de un posible ataque. El sujeto puede dar inicio respecto de cuáles son sus intenciones. Dar la siguiente lista incluye una serie de conductas que podrían preceder al ataque en funcionario policial o a una tercera persona. Por ejemplo, hablar de un modo agresivo, exteriorizar enojo u irritación, cesar completamente sus movimientos, evadir el espacio personal, esconderse, adoptar una postura física amenazante. Fíjense ustedes algo que es claro y que nos enseñan en lenguaje no verbal, un sujeto que tiene las características en su cara de un signo de asco e ira, es inminente el ataque que va a tener este sujeto sobre cualquier persona. Con respecto a la conducta del sujeto, es un elemento central en el proceso de evaluación, planificación, acción. El modelo propuesto diferencia la conducta del sujeto en 5 categorías: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión no letal, agresión potencialmente letal. El sujeto, en la primera, en la cooperación, responde adecuadamente a la presencia del funcionario policial, sus indicaciones de control. En la resistencia pasiva, el sujeto se niega, con escaso nivel de intervención física, a cooperar con las indicaciones legítimas del funcionario policial. Esta resistencia puede consistir en una negativa verbal o una forzada inacción. Con respecto a la resistencia activa, el sujeto realiza ya movimientos físicos no agresivos para resistirse a cumplir la indicación potencial, o bien mientras se resiste a ella, intenta zafarse para escapar o evadir el control, caminar o correr para alejarse del funcionario. Son ejemplos de resistencia activa. Acción o agresión no letal, el sujeto aplica o intenta aplicar la fuerza sobre una persona, o bien amenaza mediante actos o gestos cómo hacerlo, teniendo la capacidad real de aplicar la fuerza sobre una persona, haciéndole creer al policía sobre bases razonables que efectivamente la tiene. Patear y golpear con los puños son ejemplos de agresiones no letales. También podría incluirse dentro de la categoría el lenguaje corporal agresivo, que indicaría la intención de atacar, y agresión potencialmente letal. El sujeto realiza movimientos tales que hacen razonable pensar que están destinados a causar un serio daño a la integridad física o directamente la muerte del policía o de los terceros, o es factible que cause alguna de estas dos cosas. Ejemplos de este tipo de conductas son ataques con elementos cortantes o armas de fuego. Con respecto a las consideraciones tácticas y percepciones, las consideraciones tácticas son dos factores interrelacionados. Son conjuntamente un grupo de condiciones que median entre los dos círculos interiores del gráfico, el escenario conducta del sujeto, y las opciones de coerción y fuerza disponibles para el funcionario policial. El efecto mediador de las consideraciones tácticas y las percepciones implica por qué dos funcionarios policiales podrían responder de manera diferente frente al mismo sujeto en la misma situación. Esto se debe a que las consideraciones tácticas y percepciones pueden variar de un policía a otro o de un cuerpo policial a otro. Dos policías enfrentados a las mismas consideraciones tácticas podrían, debido a que poseen diferentes entrenamiento o sujetos a diferentes políticas institucionales, evaluar la situación de modo diferente y, como consecuencia, responder de modo diferente. La percepción de cada funcionario impactará de manera directa sobre su evaluación y la subsiguiente decisión. No pone en cuestión el hecho de que el uso de la coerción fuerza solo es legítima en tanto se respete a los 5 principios reguladores: legalidad, oportunidad, proporcionalidad, moderación y responsabilidad. Algunas consideraciones tácticas que pueden incidir sobre la elaboración y respuesta a una determinada situación son fuerza y estado físico general, experiencia personal, habilidad, capacidad, entrenamiento, temores, sexo, apariencia, imagen del funcionario, cansancio, lesiones, vista, visión, síntomas de estrés, consecuencias de un posible retiro táctico, uniforme y equipamiento, incluyendo elementos de protección, cantidad de funcionarios presentes, disponibilidad de apoyo, disponibilidad de unidades y equipamientos especiales, la cobertura y la protección, consideraciones geográficas, etc.
Las opciones que tienen, y bueno, con respecto a las opciones de la coerción fuerza, eh, el escenario, el comportamiento del sujeto, la percepción del funcionario policial y las consideraciones tácticas, y en el proceso de evaluación, planificación, acción. En función de la evaluación, el policía debe desarrollar un plan de acción, lo cual implica seleccionar la que considera la respuesta más apropiada. En este aspecto se presentan los diferentes niveles de coerción fuerza disponibles, que van desde la mera presencia hasta el uso de la fuerza potencialmente letal. Cada nivel implica una serie de técnicas y herramientas específicas que pueden variar en virtud del tipo de objetivos perseguidos y las características y rasgos principales de la intervención. Cada nivel de fuerza utilizado representa un aumento en la intensidad de la fuerza ejercida. Cuando mayor es el nivel de fuerza, menos resistible será. Cuando mayor control se espera, mayor será la necesidad de justificar su uso. En la representación gráfica del modelo descrito, los diferentes niveles de coerción fuerza pueden visualizarse en el círculo externo. Existe una correspondencia aproximada entre la representación geográfica de la conducta del sujeto, mejor dicho, gráfica de la conducta del sujeto, y los niveles de coerción fuerza a disposición del policía. En función de que cada policía tiene diferentes características personales que afectan su percepción, y teniendo en cuenta cada situación entran en juego diferentes consideraciones tácticas, la correspondencia entre la conducta del sujeto y la respuesta del policía no pueden ser nunca precisas. La razonabilidad de la actuación policial solo puede juzgarse después de considerar la compleja interrelación existente entre el escenario, la conducta del sujeto, las percepciones del funcionario involucrado y las consideraciones tácticas. Sin embargo, puede afirmarse que cuando mayor sea la confianza del policía en los componentes verbales y físicos de la escalada del uso de la fuerza, menor será la probabilidad de que ocurra o de que recurra, mejor dicho, prematuramente a su arma. Así, el nivel de la fuerza utilizada dependerá en buena medida del nivel de confianza que el policía posea. Ese nivel de confianza, a su vez, será proporcional a su nivel de entrenamiento, conocimiento de técnicas, experiencia y posibilidades de uso diferentes de tipos de armas y equipamiento, a diferencia de lo que ocurre con la conducta del sujeto. La representación gráfica de distintos niveles de coerción fuerza muestra diferentes grados de superposición entre las distintas opciones, indicando que el policía puede recurrir simultáneamente a diferentes opciones. Las opciones pueden usarse solas o combinadas para permitirle al policía controlar la situación. Hay algo fundamental acá que es la presencia policial. Involucra el contacto visual entre el personal policial y aquellas personas que participan de la situación, así como una identificación expresa y un determinado posicionamiento. La mera presencia policial o la identificación del funcionario en aquellos casos en que el personal policial no viste uniforme puede ser en muchas situaciones un elemento disuasivo o intimidatorio. La actitud del personal policial en una determinada situación es fundamental para que la presencia resulte suficiente como modo de intervención para prevenir o evitar el cumplimiento de la ley o como medio para restablecer el orden. Digo esto porque muchas veces una hostilidad o una agresividad innecesaria por parte del personal puede tener efectos adversos en el control y el manejo de la situación. Autoridad no es lo mismo que violencia. Muchas veces la autoridad se ejerce exitosamente a partir de conductas respetuosas y el buen trato hacia los otros. A ver, si se me viene, tengo un problema, aquí en mi casa, viene un policía masticando hoja de coca con un tono agresivo, no digo que no sea firme, y obviamente que va a tener una respuesta peor que la que hizo. Se debe recordar en este aspecto, el reglamento orgánico de comisaría y subcomisaría, donde dice que una palabra de conciliación o un gesto bondadoso, paternal y adecuado, yo diría hoy paternal o maternal, pero bueno, la ley dice eso, la ley ya es obsoleta y no se animan a cambiarla todavía, porque bueno, no tienen idea todavía, pero ya deberían cambiarla, creo que están en eso, pero bueno, un gesto bondadoso, paternal o adecuado de las circunstancias, constituyen una ventaja muchas veces las actitudes más justas, pero exteriorizadas con áspera energía o evidente desentono neutraliza su eficacia. La realidad de la ley y el sentido del respeto no llegan a los espíritus simples y a las conciencias deficientes, y una manifestación de tolerancia reemplaza de continuo los vacíos de conocimiento, las faltas de orientación.
aquí las observaciones que no pueden escapar a la perspicacia de un digno servidor de la policía. Esto ya me dice el Rox, eso lo tienen ustedes, ya lo han visto cuando entrenan a la policía, así que no tengo por qué ahondar en el tema. Con respecto a la comunicación, el funcionario puede usar tanto la comunicación verbal como corporal para controlar o resolver la situación. El funcionario policial deberá en todas circunstancias que la situación y la gravedad de la amenaza le permita presentarse, identificarse como personal policial y explicar las razones de su presencia en el lugar. Propondrá un diálogo buscando expresar y mostrar confianza, respeto y amabilidad, inspirando seguridad y procurando resolver el conflicto de manera pacífica. La técnica del diálogo inicial, siempre que fuera posible, debe constituir la primera fase de intervención. Cuando el sujeto no coopere o se muestre desafiante, puede ser conveniente cambiar la modalidad del diálogo y dar indicaciones cortas, claras y precisas. Debe también ser presente que la falta de respuesta del sujeto o el incumplimiento de las indicaciones que se le han dado podrían no ser una muestra de mala voluntad de su parte, sino la consecuencia de problemas auditivos, la incomprensión del idioma en el cual se le está hablando, o una alteración de sus facultades mentales. Este nivel puede y debe ser utilizado en conjunto con cualquiera de los otros niveles del uso de la fuerza. Controles de contacto consisten en el empleo de habilidades tácticas por parte del funcionario policial para guiar, acompañar y superar la fuerza del individuo que demuestra resistencia menor, entraña la superación de técnicas de control de manos libres abiertas, es decir, que no implican el uso de elementos o tecnologías de control ni de procedimientos de reducción como es el esposamiento. El control físico, las técnicas de control físico se utilizan como para controlar la resistencia defensiva de las personas. Y en general incluyen cualquier técnica física de manipulación, control, reducción y del oponente que no incluyan el empleo de un arma. Las técnicas de control físico pueden clasificarse en blandas y duras. Las técnicas blandas están orientadas al control y tienden a una probabilidad menor de provocar lesiones, incluyendo prácticas de contención, inmovilización de articulaciones y esposamientos sin resistencia. También pueden consistir en efectuar presiones sobre algunos nervios sensoriales sin causar ningún daño físico. Eso entiéndase bien, teniendo por finalidad el control de la resistencia del sujeto. Y bueno, ya después tienen técnicas duras. Buscan detener la conducta del sujeto y permitir la aplicación de una técnica de control para doblegar la resistencia defensiva del sujeto y tiene mayores probabilidades de causar lesiones. Eso es obvio. Y consiste en técnicas que afectan nervios motores, por ejemplo, técnicas de estranguamiento, que está totalmente prohibido, y golpes en nervios motores que inhabiliten el uso de las extremidades o como medio de ataque. Pueden incluir ciertos golpes a ver, en artes marciales, técnicas defensivas son para neutralizar, no como forma de tortura, ni mucho menos. Recuerden eso. Las técnicas de neutralización de la agresión, el uso de armas intermedias, entre ellas el bastón policial, hay ciertos aerosoles o cualquier otro implemento, técnicas menos letales, incluyendo las técnicas de defensa personal, que no han aplicado como medida extraordinaria para controlar las agresiones efectivas por parte del sujeto. No debe nunca perderse de vista que el objetivo central de este nivel es uso de la fuerza para neutralizar o hacer cesar la agresión y evitar consecuencias potencialmente lesivas. Las potencialmente letales, esta opción de fuerza, comprende cualquier arma o técnica destinada o que muy probablemente tenga como consecuencia causar un daño serio a la integridad física de una persona o ciudadana. Solo se recurrirá al uso de armas de fuego en caso de que exista peligro grave, actual e inminente para la vida o la integridad física de las personas, no existiendo otro medio menos lesivo para conjurarlo. El uso de fuerza potencialmente letal será el último nivel de fuerza y su aplicación deberá ser de carácter extraordinario. En la observación de los principios de abordaje, incluida la planificación previa de las acciones, juntamente con la correcta ejecución de las técnicas de observación y aproximación, supremacía relativa de fuerza, postura y entonación de voz y el trato respetuoso y imparcial, constituyen medidas preventivas que inhiben la reacción y la resistencia. Contrariamente, la violencia innecesaria genera más violencia, con consecuencias muchas veces difíciles de controlar.
del marco regulatorio del uso racional de la fuerza de armas de la Policía de Tucumán para la protección de la ciudadanía y prevención de delito, la 9145, más o menos lo tenemos ahí ejemplificado, lo que venimos diciendo se encuentra en esa norma. Hay ciertas disposiciones que ustedes tienen que tener en cuenta ahí con respecto al uso del arma de fuego. Tiene que fijarse una orden de escalonado de menor a mayor, identificarse como policía siempre. Tendrá especialmente en cuenta no provocar lesiones alguna en aquellas personas ajenas y que se encuentren en el lugar de los hechos. Después, bueno, acá hay algo importante. Teniendo en cuenta lo que vengo hablando, y teniendo en cuenta lo anterior, así también como los estándares internacionales reseñados en la primera parte, y en particular los 5 principios reguladores del uso de la fuerza a los que el modelo pretende dar operatividad, surge claramente que un incidente que haya involucrado el uso, coerción, fuerza, y el que no se hubiera respetado las pautas legales, revelará un uso ilegal o ilegítimo de la coerción legal. A ver, el uso de la coerción física debe tenerse siempre con fin de alcanzar un objetivo legalmente establecido, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que implique violencia física o moral sobre las personas. Debe privilegiar en todos los casos las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza. El funcionario policial deberá actuar, o adecuar, mejor dicho, el uso de la coerción fuerza, inspirándose en criterios de imparcialidad y no discriminación, y atendiendo también a la situación de grupos particulares considerados en situación de vulnerabilidad. Ningún elemento del equipo policial debe ser utilizado como instrumento de castigo o intimidación contra la ciudadanía. El personal policial tiene especialmente prohibido infligir, instigar o tolerar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes sobre cualquier persona. En ningún momento debe haber daño físico innecesario, ni malos tratos morales a las personas objetos de la acción policial, ni emplearse la coerción o la fuerza como forma de castigo. Las instituciones de seguridad no tienen por objetivo ejercer funciones punitivas y su personal está inhibido para desempeñar este tipo de roles a un frente y su personal está inhibido para desempeñar este tipo de roles a un frente a requerimientos sociales o políticos específicos. La aplicación de la fuerza debe ser justificada y proporcional. El funcionario policial tiene la obligación de procurar inmediatamente asistencia médica a todas las personas que pudieran necesitarla en el marco de un incidente de uso de coerción fuerza. Toda vez que el funcionario policial deja de hacer un uso progresivo y diferenciado de la fuerza para usar la violencia, está cometiendo un delito. ¿Qué más tenemos? Ya hemos hablado algo del trato con respecto al infractor. Hay ciertas condiciones que son previas. La efectiva implementación de un modelo de uso depende en primera instancia de que sea ampliamente difundido, como lo estamos haciendo ahora, pero también entre la población en general y en particular entre quienes participan formal o informalmente del control policial, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, operadores policiales. Es necesario articular el aprendizaje teórico de los principios reguladores del uso policial de la coerción. Por esa razón estamos dando estos cursos. ¿Qué más tenemos acá como para darles, para que tengan más o menos cabal comprensión de todo este tema? Hay varias cosas importantes en todo esto. O sea, quiero que les quede claro a ustedes que la policía, en ejercicio del Estado policial en virtud de las obligaciones y facultades de la ley 2696 y 3823, que implica el deber de defender la vida, defender contra las vías de hecho, la vida y la libertad y la propiedad de las personas a riesgo de su vida o integridad personal, y que la posibilidad de poner en riesgo la vida e integridad física es inherente a la profesión policial. Dichos riesgos deben minimizarse
y tomarse estrictamente en la medida de lo necesario. Las normas prescriben el comportamiento esperable de un policía en función y aquel conjunto de acciones y operaciones exigibles a la profesión. No obstante, no pueden ser exigibles acciones que resultan contrarias a lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución Nacional en 1994. Las acciones policiales siempre deben estar destinadas a proteger la vida en primer lugar, y esto naturalmente incluye la vida del propio personal policial. Cada funcionario policial de la provincia debe comprender que en los actos diarios del servicio, con su accionar aislado, representa la imagen de la fuerza, encontrándose sujeto a las críticas formales que surgen de una apreciación visual rápida. Por lo tanto, deberá mantener en todo lugar y circunstancia la correcta postura y el proceder que corresponde a un miembro de la institución policial. El trato para con el público en general, sin excepciones, deberá siempre ser amable y respetuoso, demostrando buenas costumbres y firmezas en el proceder. El tiempo que demanda el servicio deberá encontrarse correctamente uniformado, conforme al reglamento de uniformes aprobado por el decreto 785/14 del 2017, principal símbolo de autoridad, portando el arma de puño, y utilizar chalecos antibalas, estando este último supeditado, que la unidad cuente con dicho elemento, también eso. La utilización de otros elementos que aumenten la capacidad defensiva para considerarla conforme a la naturaleza de la prestación. El personal policial deberá conocer en forma integral y detallada el objetivo a estudiar, como asimismo la actividad que allí se realiza, para posibilitar el control sobre el mismo. Se encuentra terminante prohibido, salvo razones de seguridad, ingresar o permanecer en depósitos o zonas comerciales o negocios u otros comercios ante condiciones meteorológicas adversas, incluidos los elementos en curso de calor y frío. Deberá apelar a la utilización de equipo apropiado conforme al reglamento de uniformes policiales, o guarecerse en el propio objetivo, no debiendo abandonarlo ni alejarse del mismo, salvo orden expresa a la superior, bajo constancia del libro de guardia respectivo. Está prohibido aceptar toda dádiva o ofrecimiento como comidas, bebidas, diarios, revistas, asimismo mantener prolongadas conversaciones, relaciones particulares con personas que no hagan el interés del cumplimiento de su objetivo, exceptuando las indicaciones propias del ordenamiento sobre policía comunitaria. Sin embargo, su trato será objetivo a los fines de no perder la autoridad. Están en todo momento obligados a portar el arma de fuego, adecuadas a las normas que se le impartan. El arma deberá portarse de acuerdo a las características. Y existen otros tipos de armas de uso permitido, las intermedias, que es el bastón policial, como la lateral o tonfa, el bastón policial recto, el bastón policial corto, gas en aerosol orgánico, o sea, en sus componentes sean productos como la pimienta cayena u otros picantes similares que se conocen sus efectos, armas electrónicas de control, todo eso está en la norma. Las demás que autoricen las disposiciones aplicables, y las letales, obviamente, las autorizadas para el uso de los integrantes de la Policía de Tucumán, conforme a la Ley Nacional de Armas y Explosivos 2429. Ya saben entonces los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, concurrencia, oportunidad, etc. ¿Qué más? Ustedes tienen varios aspectos ahí. La manera gradual, se han hecho la presencia, la verbalización, el control de tacto, la reducción física de movimientos, para eso están preparados en defensa personal, fuerza no letal y la fuerza letal. Los recursos humanos de la Policía de Tucumán van a privilegiarán la disuasión y la persuasión sobre cualquier otro nivel de uso de la fuerza. Vuelvo a recalcar, podrán implementar el uso directamente de la fuerza, sea necesario, de conformidad a la ley, empleando la fuerza letal únicamente cuando resulten insuficientes otras medidas menos extremas. Ya saben de las prohibiciones que tienen. Los integrantes de la fuerza policial deben evaluar la situación que se presenta, planificar el nivel a emplearse y actuar para controlarlo.
Eh, el artículo 34, inciso sexto y séptimo del Código Penal, enmarca lo que deberá entenderse por la legítima defensa. La legítima defensa es el que obrar en defensa propia o de sus derechos siempre que concurrirá en las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o retenerla, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. La agresión es el elemento básico de la excluyente de responsabilidad penal. Sin esta no se justifica el uso de la fuerza. Se justificará el uso de la fuerza cuando la agresión sea ilegítima, la misma se configura cuando se está ante una conducta humana agresiva y antijurídica, necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla. El Código requiere que el sujeto que actúa en legítima defensa concurra con una necesidad racional del medio empleado, entendiéndose este requisito de proporcionalidad. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Este requisito implica que para que actúe dentro de los límites de la legítima defensa, quien se defiende no debe haber provocado la agresión. El trato con el infractor deberá ser impersonal, deberá recordar que a nadie le agrada ser corregido, la forma de dirigirse. El funcionario policial es representativo de la fuerza y de la ley, en tanto que el antagonista es alguien que violó la disposición legal. Por ello, el diálogo entre ambos presenta avisos de interrogatorios, si partimos de la base de lo que significa interrogatorio, conversar con un propósito definido. Entonces, el empleado policial tendrá que observar una serie de principios como son saludar amablemente, es decir, es importante para romper la barrera de desconfianza y antagonismo que siente el infractor dirigiéndose con voz amable y sin palabras forzadas, sino con las que utiliza normalmente, ser respetuoso. Si recordamos que saber pedir es saber ordenar, una actitud correcta engendra una reacción similar, máxima si en proximidades se encuentran otras personas. Evitar avergonzar al infractor de una contravención, no se debe avergonzar al infractor por una falta, y si éste se encuentra junto a su familia, por ejemplo en un vehículo, y persiste en su actitud de permanecer en el lugar, el control policial le invitará a acercarse o descenderse del vehículo y continuará la conversación fuera de la presencia de aquel. Nunca discutir, las discusiones no son efectivas. Evitar el abuso de confianza, no se debe confundir con cortesía con tuteo. Actuar siempre en el marco de la corrección y la energía, característica representativa de nuestra fuerza. Esto se debe acrecentar si el infractor fuera una dama, es decir, respetando el género también. No hacer preguntas innecesarias, la entrevista debe ser breve y preferentemente se aplica a la situación o acto ilegal prevenido o reprimido, finalizando tan pronto como sea posible. Todo empleado policial debe tener siempre presente que su accionar individual o colectivo está investido por la calidad de funcionario público con potestades y funciones, pero a la vez de obligaciones. Por ello, su proceder siempre debe ajustarse a las normas de procedimiento en materia penal vigente y estar adecuados al Código de Conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley y las leyes que rigen la institución policial y la ley que hacíamos referencia recién en 91-45. Ante ilícitos, se recomienda que el personal actuante proceda conforme la situación particular que el hecho ilícito presente, atendiendo a que el mismo podrá producir en lugares, momentos y circunstancias diversas, dar la voz de alerta al resto del personal de la agresión o de la existencia de posibles delincuentes, adoptar los recaudos de cubierta ante posibles disparos con armas de fuego y avanzar hacia los agresores dando la voz de alto en nombre de la institución policial. Ante la detención de delincuentes se procederá a reducirlos y esposarlos, requisarlos, independientemente del sumario procesal o convencional lo contenga, dará lectura de los derechos y garantías del detenido, los cuales se transcriben a continuación. Usted se encuentran detenido, imputado por el delito tal, según la ley tal, tiene derecho a tal, el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogados de su confianza, o el defensor judicial, podrá también defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficiencia de su defensa, no obste a la normal sustanciación del proceso, informar a la persona que indique el lugar de su detención, guardar silencio o no declarar así lo juzga conveniente, conocer las cláusulas de detención, las causales de su detención y el delito que se le imputa.
poner a disposición de la autoridad judicial que por el fuero corresponda inmediatamente. Si los delincuentes no depusieran la agresión o acción delictuosa, se procederá a adoptar el dispositivo de prevención, evaluar la capacidad, la cantidad y capacidad de fuego y apoyo de los delincuentes que participan en el hecho. En el caso de que los delincuentes respondan con disparos de armas de fuego, el personal de fuerza repelerá a discreción las hostilidades con el argumento político. Se comunicará en forma inmediata al sistema 911 y a su jefe inmediato superior, siendo recomendable también notificar al empleado policial más próximo para solicitar apoyo. En todos los casos informará de inmediato al comando institucional o unidad regional del lugar del hecho. Con respecto al uso del arma de fuego, por parte del personal de la institución, deberá encuadrarse en toda situación a las leyes, reglamentos y disposiciones en vigor. La extralimitación de las facultades conferidas en dichas normas implicará para el efectivo policial una grave responsabilidad administrativa y penal. El empleo de arma de fuego queda limitado a casos extremos y como última alternativa ante situaciones concretas de una agresión ilegítima con armas de fuego que pongan en peligro la vida del funcionario actuante o de terceros. Graduar el empleo de la fuerza antes de llegar a extraer el arma de fuego. El empleado policial puede usar la fuerza pública, pero solo en la medida de la necesidad. Para ello se debe basar en la necesidad racional del medio empleado a todas las circunstancias. Tiene que fijarse un orden escalonado de menor a mayor, ya lo dijimos, identificarse como policía, como debe detenerse la persona en caso de delitos. El procedimiento se ajustará a las características del hecho, adoptando las previsiones correspondientes, ya fueran severas, discretas o moderadas, de acuerdo con las circunstancias. Se deberá dar la orden de detención a viva voz en nombre de la policía de Tucumán, adoptando una actitud de prevención, de presumirse la resistencia por parte de los delincuentes. El personal se alistará para reprimirla en caso de que aquella se produzca. No se efectuará bajo ninguna circunstancia disparos intimidatorios. Tendrá especialmente en cuenta no provocar lesiones a algunas en aquellas personas ajenas que circunden en el lugar del hecho, para lo cual se debe efectuar una criteriosa evaluación ante el accionar de la fuerza, ante la extracción del arma de fuego, cuando no existiera otra alternativa para hacer uso de él. Tendrá en cuenta la gravedad del delito y el objetivo legítimo que se persigue. Es diferente actuar a fin de detener a un delincuente en una zona densamente poblada que accionar en despoblado o en la noche para detener a una persona que cometió un delito. Dará prioridad a la integridad física del propio empleado policial e incluso la del presunto delincuente. No incurrir en abuso de armas, para ello debe efectuar un empleo, no deberá efectuar un empleo arbitrario o abusivo de las armas de fuego. El arma se tiene que haber utilizado con un ánimo de defensa que se originen en la real necesidad de defensa y no en ánimo de ataque. Ante la inminencia de un posible enfrentamiento armado o graves alteraciones de orden público, no se podrá invocar circunstancias excepcionales, tales como inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia, para justificar el incumplimiento del articulado del Código Penal, o el Código Procesal Penal, o la ley orgánica de la Policía de Tucumán. Bien, con esto hemos terminado el módulo. Básicamente les quería llevar estos aspectos que son fundamentales para el uso racional de la fuerza pública. Así que bueno, muchísimas gracias.